¿Cómo están? Yo soy el Casta. Vamos a continuar con el top 5 de películas. Ahora voy a hablar de mis películas favoritas que se hayan estrenado entre 1981 a 1990. Así pues, es momento que hablemos de cine. Considerando que yo nací en 1976, como había mencionado antes, en el transcurso de estos años de 1981 a 1990, pues tenía de 4 a 14 años. Así que la mayoría de las películas que estoy mencionando no son películas de niño, por lo cual lo vi posterior. No lo vi en el momento, no me senté en una sala de cine para verlas, ninguna de estas películas. Pero bueno, voy a empezar hablando del Regreso del Jedi, aquella película de 1983 dirigida por Richard Marquand, que dirás, ¿quién es él? Lamentablemente falleció 4 años después, en 1987. Tuvo un par de películas nada más posterior a esta. De hecho, esta fue su primera gran película. Una de las 2 películas que hizo después fue Al filo de la sospecha, una película con Jeff Bridges. La verdad es buena, es un thriller. Pero bueno, la película final de la trilogía, aquella trilogía entrañable de Star Wars, fue muy bien cerrada. Aún recuerdo las sensaciones que me hizo al ver el inicio, ese mundo de Jabba the Hutt. Cómo llega Luke con ese poder, con esa fuerza ya como Jedi después de lo que habrá pasado de entrenamiento, ese gap que no te explican, que no te enseñan, pero que la compras de inmediato con un Jedi sumamente fuerte, sumamente poderoso. Todos los elementos de la película son muy buenos. Las escenas de Endor con los Ewoks, yo creo que a todo el mundo le encanta, no creo que haya una persona que no le guste. Tiene todos los elementos para haber sido la película con la cual cerró esta gran trilogía. Y lógicamente, por lo mismo, es una de mis favoritas. La siguiente película de 1990 de Martin Scorsese, uno de mis directores favoritos, es Buenos Muchachos, de Goodfellas. Esa película que trata, si no la han visto tienen que verla, trata de la vida de un chavo, bueno, te cuento desde que está chavo, de un tipo que, como dice en un inicio, siempre quiso ser gángster, hasta que tiene que entrar a protección de testigos para poder salvar su vida. Es una película interesantísima, muy bien lograda, muy bien actuada, unas actuaciones increíbles de Robert De Niro, de Joe Pesci, quien ganó el Oscar por esta película, de Ray Liotta. Está basada en una historia real. El personaje principal, el personificado por Ray Liotta, Henry, existe realmente. De hecho, Martin Scorsese no quiso que Ray Liotta hiciera entrevistas con él porque no quería que se influenciara, nunca había trabajado con él, pero Robert De Niro sí le hablaba cada rato, 2 o 3 veces por semana, para saber cómo debía de actuar, cómo debía de agarrar el cigarro, cómo debía de ponerle capsu a la comida. Es un actor muy del método de Stanislavski y por lo mismo tenía que tener todos esos elementos. La película es genial, es catalogada una de las mejores películas más revisadas. Está a la altura del Padrino en cuestión de películas de gángster y tiene escenas increíbles. La escena de Joe Pesci, aquella en el bar donde está discutiendo con Ray Liotta de por qué se le hace divertido, es genial. La pueden hallar en YouTube, busquen así Joe Pesci, Ray Liotta, Goodfellas y la van a encontrar. Es una tensión que se genera de un comentario tan sencillo, increíble. El manejo es increíble. Cabe mencionar que esa escena fue solicitada por Joe Pesci cuando él era joven, estaba de mesero y le dijo a Martin Scorsese que logró visualizar una discusión similar, pero él siendo el que se estaba burlando con un gángster de aquella época. Joe Pesci tuvo una infancia muy relacionada con gángster en New Jersey. De hecho, fue el manager musical de The Four Seasons. Por eso el personaje de Joe Pesci, Tommy DeVito, es el mismo nombre del guitarrista principal de Four Seasons, porque eran amigos, o sea, eran amigos de todo ese mundo. Por lo mismo él tenía mucho feeling de cómo se manejaban esas mafias dentro de las colonias de New Jersey. Muy, muy buena película, totalmente recomendada. La siguiente película es Pelotón, de Oliver Stone, de 1986. Esta película
cuando sucedió, cuando salió en el cine, yo tenía 10 años. Siempre veía los Oscars con mi papá. Eso era una tradición que teníamos desde 1983, que yo tenía 8 años. Y recuerdo claramente cuando vi esa entrega de los Oscars en 1986. Ganó muchos Oscars, entre ellos mejor director y mejor película. Mejor dicho, estuvo nominado a muchos Oscars. Creo que no ganó tantos, ganó como 4 o 5. Pero aún recuerdo que prestaba mucha atención a cada una de las categorías en la cual estaba nominada y trataba de entender porque la película me impresionó bastante. Es considerada la primera película de guerra que no te muestra como que la guerra es divertida, pero al mismo tiempo te muestra que es importante, que el sufrimiento de las personas que vivieron en ella. Todas las actuaciones son increíbles de William Dafoe, Tom Berenger. Es Tom Berenger, no Tom Berenjenas, Oliver, sabes de quién me refiero. Y que es un parteaguas dentro de la industria de cine en relación a las películas de guerra. Unos años después, unos 3 años después, Stanley Kubrick hizo Fullmetal Jacket también en el mismo sentido. Unos años antes, 79, 80, no recuerdo exactamente, Francis Ford Coppola hizo Apocalypse Now. Aunque la película también mostraba los destrozos que se vieron en la guerra, pues se centraba mucho más en ese análisis de este teniente vuelto loco. Realmente no te hacía sentir ese terror que podías estar sintiendo en la guerra de un soldado común y corriente. Pelotón fue la primera película que mostró eso. La siguiente película es The Thing, La Cosa del Otro Mundo, de 1982 de John Carpenter. Esta película es un parteaguas también en efectos visuales y toda esa construcción del monstruo. Digo, por si no la han visto, de lo que trata es de unas personas en la Antártida que son visitadas por un alienígena y se está tomando control del cuerpo de cada uno de ellos. Hay una precuela de 1911 muy bien lograda de un director de un nombre muy extraño, no lo voy a decir porque es noruego, tiene muy extraño el nombre del director realmente, donde sale Mary Elizabeth Winstead. Es una precuela, te cuentan qué fue lo que sucedió antes de esta película, muy bien lograda también, la verdad a mí me entretiene mucho, me divierte mucho, pero nada que ver con esta otra película. Esta película de John Carpenter con Russell Crowe como el personaje principal te hace una tensión increíble, esa atmósfera creada en la Antártida con ese frío, aunque fue grabado la mayoría en sets en Los Ángeles, pero bajo temperatura, bajo cero, para que pudiera ambientarse como una zona fría, te da una sensación bastante especial, aparte de sentir el terror de lo que está sucediendo, esa situación del hielo, de lo frío, de lo helado, te genera una tensión especial dentro del cuerpo. Ese tipo de tensión en esa atmósfera fría también se logró en el 2009 con la película White Out, con la hermosísima Kate Beckinsale, película de Dominic Sena. Pero ese tipo de películas le debe bastante a La Cosa. Un detalle curioso, la película La Cosa fue un fracaso rotundo. Fue criticada, de hecho hasta la música fue nominada dentro de los premios que se dan a lo peor del cine, fue nominada como peor música, y eso que es de Ennio Morricone, pero con el tiempo todo fue cayendo en su lugar. Ahorita es una película de culto, es una película clásica, y yo creo que no hay nadie que pueda decir que la película es un mugrero. Pero bueno, así como esto han sucedido en muchas otras ocasiones, por suerte, como digo, el lograrlo ver en VHS, en Blu-ray, ahorita ya en streaming, le da el lugar, el espacio donde debió haber estado desde un inicio. Para los geeks tecnológicos hay un tema bastante especial. Uno de los personajes se llama Mac, uno de los personajes se llama Windows. Y muchos han dicho de que están tratando de mostrar esa relación entre las dos compañías. No. La película es de 1982, recuerden. Todavía no existían estas compañías, pero está bastante interesante cómo posteriormente esos nombres surgieron a la luz y muchas teorías de conspiración surgieron alrededor de ello. La última película que voy a mencionar en este top 5 es una película de Jock McTiernan, un muy buen director de acción, aunque ha tenido algunos tropiezos fuertes como El último héroe de acción con Arnold Schwarzenegger. Ha tenido películas muy bien logradas.
Esta película de 1990, repito, trata acerca de una conspiración para detener un submarino nuclear ruso que se va acercando a Estados Unidos posiblemente para hacer un ataque nuclear. Todo se desarrolla, bueno, la gran mayoría se desarrolla dentro de submarinos. Hay 3 submarinos que están participando. El submarino principal, que es el que se llama Octubre Rojo, un submarino americano y un submarino ruso. En aspecto de fotografía jugaron bastante bien con la iluminación y los colores para saber en cuál de los 3 lugares estás. Cada uno de los 3 submarinos tenía una iluminación distinta, una coloración distinta, para que tú como espectador no te perdieras, porque hay ciertas escenas del último minuto donde hay muchos cortes entre los 3 submarinos y pues es importante que tú sepas en qué submarino te están contando la información. La película tiene actores muy importantes, es la primera entrega de las historias de Jack Ryan, aquellas historias de Tom Clancy, de espías. Es protagonizada por Alec Baldwin, sale también Sean Connery, sale también Scott Glenn, sale también Tim Curry inclusive. La película en su gran mayoría, como les comento, sucede en submarinos y un par de ellos son submarinos rusos. Y de hecho está muy interesante cómo juegan para que todo el mundo pueda estar hablando inglés y tú no lo pierdas. Como sabemos, en el cine a veces te piden concesiones. Toda película es una concesión que te están diciendo, créeme que esto está sucediendo. Pero también te piden concesiones a veces especiales. Por ejemplo, si estás en Alemania y la gente habla inglés, pues ¿qué pasó? Deberían de hablar alemán. Muchas veces esas concesiones no son bien solicitadas al público y no te las crees. En esta película creo que es de los mejores ejemplos de una concesión bien lograda. Al inicio, todas las personas que están en el submarino Octubre Rojo, que les digo es un submarino ruso, hablan ruso, inclusive los actores que no son rusos como Sean Connery. Hay una plática entre una persona del gobierno de Rusia, Putin, así se apellidaba extrañamente, y nuestro personaje de Sean Connery, que es el capitán de ese submarino ruso, y están hablando en ruso. De repente, en un speech que está dando esta persona, el personaje Putin, la cámara va haciendo un close-up a su boca, hasta llegar a tener un extreme close-up a su boca, donde dice la palabra Armageddon. Esa palabra se escribe y se pronuncia casi igual en los 2 idiomas, en inglés y en ruso. Entonces utilizan esa palabra para empezar a traducir ahora en inglés. La cámara se empieza a alejar y ahora todo lo que se está diciendo a partir de ahora, de ese momento, es en inglés. En lo personal, a mí me encanta esa manera de cómo solicitarte permiso. Oye, ¿puedo hablar en inglés? Y el espectador lo compra y entiende que le están solicitando eso y ya no te causa ruido que todo el mundo está hablando inglés, aunque sean puras personas de Rusia. Ese tipo de aspectos hacen que la película sea genial. La película ganó Oscar a mejor sonido o efectos de sonido, no recuerdo cuál de los dos en su momento. Es una película que es bien recibida por todo el mundo, muy bien lograda. Inclusive se dice que algunas personas del gobierno, no recuerdo si senadores o diputados, fueron con la CIA y le dijeron, oye, ¿cómo es que los rusos tienen esa tecnología en submarinos y nosotros no? Cuando todo era mentira. Tiene muchos elementos bastante interesantes. Hay un personaje por ahí que se convirtió luego en medio cliché. Luego voy a hablar de una película, Kiss Kiss Bang Bang, y voy a mencionar un poco acerca de ese personaje. Pero quitando eso y tomando en cuenta que fue de las primeras películas que lo lograron, tiene elementos demasiado bien logrados para convertirse en un clásico. Un tema interesante de esa película es que ciertas escenas de submarino no lo hicieron debajo del agua, sino que lo hicieron usando humo para que parecieran que estaban debajo del agua. Lo mismo que utilizó Guillermo del Toro en la película de The Shape of Water. Y lo menciono no como diciendo Guillermo del Toro no fue el primero, aunque no fue el primero, pero solo para que sepan que esa técnica ya se había utilizado previamente. ¿Qué puedo decir? Sigo sin estar de acuerdo que haya ganado. Si te gustó el video, por favor suscríbete. Recuerda que necesito tu ayuda para poder continuar con ese proyecto. Así pues, nos vemos a la próxima. Bye.